Muy bien, buenos días, arrancando el lunes. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos esta Cherry modelo Yo-Yo. Esta camioneta me llegó en grúa el día viernes a última hora. Ya había agendado turno, el cliente viene recomendado por otros clientes. Tenía turno para hoy lunes y tuvimos que entrarla el viernes porque la camioneta se quedó definitivamente en la calle. Esta camioneta pasó por varios talleres, supuestamente no han podido determinar cuál era el problema. La camioneta empezó con que una vez que la apagaban, después le costaba mucho encender. Entonces, ese era el problema por el que había agendado fecha, a ver si yo podía llegar a determinar el problema, ya que le habían recomendado mi taller. Lo primero que vamos a empezar, bueno, ahora la camioneta directamente se quedó en la calle y hubo que traerla auxiliada, no la pudieron prender más. Dicen que revisaron bomba de combustible, que revisaron esto, el otro, que estaba todo bien, que la camioneta no tenía nada. Así que bueno, evidentemente algo tenía, porque la camioneta se terminó quedando. En otro taller le dijeron que era la batería, le hicieron cambiar la batería. La camioneta siguió haciendo exactamente lo mismo. Veo algunas cosas acá que están hechas sin sentido, poner cinta aisladora en un terminal de un capuchón de encendido con un precinto de plástico. Una vez que los capuchones se joden, gente, eso no tiene vuelta atrás. Va a tener fuga de corriente, la cinta aisladora, y eso no sirve para eso. Pero en fin, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar con el diagnóstico. Vamos a hacer un test de batería. Vamos a poner el escáner a ver si podemos ver algún código o alguna cosa y iremos haciendo el diagnóstico paso a paso. Bueno, ya tenemos el equipo, estamos seteando. Acá el fabricante nos dice que es una batería de 260 amperes de CCA, así que vamos a setear el equipo CCA. Vamos a bajarlo a 260 y vamos a iniciar el análisis de esta batería. Después vamos a hacer unas pruebas de caída de tensión y demás. Bueno, nos dice que la batería está muy bien, que está con un 60% de carga y un 99% de capacidad. Un poquito alta la resistencia interna, 10,81 megaohm. Una batería en buen estado por lo general está por debajo de 10, bastante, entre 6, 5 megaohms de resistencia interna. Está con una resistencia interna un poco alta, pero bueno, después vamos a ver la caída de tensión al momento de dar arranque. Vamos a poner la llave del vehículo y vamos a hacer una prueba de caída de tensión. Primero vamos a imprimir el reporte para el cliente. Recuerden que los vehículos, si tenemos una caída de tensión muy alta al momento de dar arranque, los módulos quedan sin energía suficiente y muchas computadoras pueden entrar en estrategia no permitiendo la entrada en arranque. En este momento tenemos tensión de alimentación tanto en el acumulador como en el arranque, y nos dice que la tensión no debe caer por debajo de 9.6 al momento de dar arranque. Vamos a revisar. La tensión cae en 9.40, 9.46 de 9.60. El vehículo quiso como encender, pero no encendió. Se sintió que la bomba de combustible trabajó. La caída de tensión, si bien superó
El límite no es mucho. Vamos de vuelta. El vehículo quedó prendido. 932 de 960. Bien. Y el vehículo quedó encendido. Este vehículo se había quedado el otro día. No encendía. No encendió más. Así que ahora vamos a comenzar con el diagnóstico exhaustivo, porque en este momento el vehículo encendió. Este vehículo tiene problemas de que después que funciona un rato, cuando lo apagan no vuelve a encender. Bien, tenemos una caída de tensión superior al límite. No es mucho. Recién tenemos falta de alimentación en módulos y demás. Cuando baja a 8 o menos, el límite del equipo es 960, sí, está correcto. Estamos en 9 y algo, no es un disparate. El vehículo debería de arrancar dentro de todo con normalidad, a pesar de que la caída de tensión supera un poco el límite esperado. Ahí estamos midiendo la caída de tensión en la batería. Después tenemos que hacer una medición de caída de tensión en el motor y en carrocería, para ver a cuánto llega esa caída de tensión. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a desconectar los 4 inyectores y vamos a dar arranque por un tiempo determinado para ver con el multímetro esa caída de tensión. Por lo pronto, solamente en la batería podríamos decir que no tenemos problema midiendo en la batería, pero después tenemos que medir la caída de tensión en el motor y en carrocería, que deberíamos de estar por debajo de los 500 mV, 300 mV o menos sería lo ideal, para ver que no tengamos algún problema en ese aspecto. ¿Sí? Ahora vamos a entrar con escáner para hacer una lectura de códigos y ver algunos parámetros en vivo. El escáner no es solamente para leer códigos. El escáner es fundamental para ver los datos en vivo. Ahí tenemos mucha información importante para saber qué puede estar pasando con un motor. Sensores de temperatura y demás que influyen en el arranque de un motor, sobre todo cuando tenemos problemas de esto. Que si podemos tener un sensor errático, no vamos a tener códigos de error en ese sensor, pero de repente tenemos un sensor que nos está mintiendo la temperatura de motor, y eso influye en el ancho de pulso de los inyección, en el tiempo de inyección, en el ángulo de avance de encendido. Todo lo que el motor necesita para funcionar tiene que tomar información de esos sensores, y si la información es errónea, el motor no va a arrancar o no va a funcionar como debe. Así que vamos a entrar con escáner y vamos a ver datos en tiempo en vivo. Bueno, acá estamos con el equipo de diagnosis conectado. Todos los talleres, esto es una crítica constructiva, que van a trabajar con vehículos nuevos, tienen que invertir en capacitación del personal, capacitación en el uso y compra de equipos de diagnosis profesionales, que puedan adquirir las marcas, que tengan las actualizaciones para los modelos. Veo talleres que lo primero que compran son 10 elevadores, pintura epóxica para el piso, cartelitos para las paredes, cartelería. Sin elevadores yo puedo trabajar, sin pintura epóxica en el piso puedo trabajar, sin cartelitos afuera en la puerta, sin secretaria, sin cafecito, sin todo eso podemos trabajar. Ahora, si no nos capacitamos todos los días, si no invertimos en lo que sí necesitamos, sin un escáner no puedo trabajar, sin un osciloscopio no puedo trabajar, sin capacitación no puedo trabajar. Esas son las cosas importantes en las que hay que invertir. No puede ser que esta camioneta haya pasado por varios talleres y le digan al dueño que el problema del vehículo que no tiene nada, le dijeron que hasta podía llegar a ser la computadora,
cambiaron batería, todo, quizás la batería estaba mal, pero no han dado con el problema. Yo ya pude ver varias cosas, una de ellas que puede influir en el funcionamiento del vehículo. ¿Sí? Nosotros a este vehículo podemos entrar de dos formas. Podemos entrar por Chery, pero el modelo no va a estar específico. ¿Sí? Podemos entrar por Chery y buscar con cuál modelo conecta la computadora. Pero buscando información del vehículo en otros países, muchas veces estos vehículos chinos entran con otro nombre. Por ejemplo, en Colombia entró bajo la marca Kerry. ¿Sí? El modelo estuvimos pesquisando, ¿sí? Vemos que tenemos mismos modelos de Chery dentro de la lista, ¿sí? A veces cambia el nombre y eso nos puede confundir para buscar. Lo que nosotros tenemos que buscar es que este vehículo, por ejemplo, si miramos varias partes del armado, figura como Q21, muchas piezas de montaje. Entonces vamos a entrar por Q21. Nos va a aparecer que el código de motor es exactamente ese. Es un SQR 472. No sé si ahí en la etiqueta se va a poder apreciar, pero ahí vemos SQR 472, el tipo de motor. ¿Sí? Vamos a buscar vehículos a combustible. Vamos a buscar el modelo Q21. Vamos a buscar computadora de motor. Y acá tenemos que el tipo de motor es un SQR 472WC. Vamos a entrar ahí. Ahí se conectó con la computadora. Vamos a leer los códigos de error. Y tenemos varios códigos de error. Tenemos un código de error de voltaje, sistema de voltaje mal funcionamiento. Ahí podemos estar teniendo un problema de alternador o batería. Tenemos un código de error en el fan, o sea en el ventilador del motor, en el electroventilador. Nos dice que hay un fallo en el control de velocidad baja del ventilador. Después tenemos un código de error en el sensor de oxígeno número 2, banco 1, sensor 2. Tenemos un código de error, es el sensor que va después del catalizador. Ya vi que tiene un cable suelto ahí que está salido de su lugar y estuvo tocando en el caño escape y eso. Después tengo que revisar si es eso. Pero acá tenemos el código más importante de todos y que influye directamente en el funcionamiento del motor, influye directamente en el tipo de falla que está teniendo el vehículo. Tenemos un P0343 Crankshaft Position Circuit, ¿sí? Valor alto. O sea, tenemos input, tenemos un valor de salida alto. El camshaft es el sensor de posición de árbol de levas. Es un sensor que va acá arriba y lee la posición del árbol de levas. El motor necesita las dos señales, en este caso, sensor de cigüeñal y sensor de árbol de levas, para ver en qué posición está el motor internamente, la puesta a punto, la correlación. Y yo preciso esas dos señales para que el motor encienda. Puede pasar que con el sensor de cigüeñal solo el motor puede prender, pero puede quedar errático, puede demorar, ¿sí? En los vehículos que tienen los dos sensores necesita de la señal de los dos sensores.
Entonces no saben qué posición está el árbol de leva en un momento determinado para encender, y puede que le cueste arrancar mucho más de lo normal por ese problema. Puede ser que ese sensor se esté calentando y esté generando un problema. Luego que él se calienta, la señal se pierda o tenga una señal de voltaje de salida alta. La manera de monitorear el funcionamiento de sensores es a través del osciloscopio, no hay otra. ¿Sí? Si yo no invierto en capacitación y en equipamiento, estoy en el horno. Tenemos que instrumentar el osciloscopio ahora, no es ir y cambiar el sensor porque el escáner me dice que el sensor de posición de árbol de leva está mal. Yo puedo tener hasta un problema en el cableado del vehículo. No me voy a quedar solo con eso, voy a monitorear otros sensores y actuadores a través del uso del osciloscopio para saber cómo están funcionando. Vamos a hacer una lectura de bobinas de encendido para ver cómo está el sistema de encendido. Vamos a hacer una comprobación en el sensor de posición de árbol de levas. Vamos a hacer una comprobación en el sensor, en el actuador, en la válvula IAC, motor de paso a paso, con el osciloscopio. Si bien lo podemos sacar y probarlo en el banco, muchas veces puede tener daño interno en el motor, en la parte electrónica del motor del paso a paso. Y si él quedase abierto, muy abierto en algún momento determinado, el motor no va a prender. Lo mismo si él quedase cerrado en algún momento determinado, tampoco va a prender. A no ser que yo acelere con el pie, no va a permitir el pasaje de aire al motor y el motor no va a prender o no se va a mantener prendido. Entonces tenemos varias cosas para revisar: presión de combustible, funcionamiento de bomba. El diagnóstico de la bomba no es solamente con el uso del manómetro. Sí, la bomba hay que monitorear el funcionamiento electrónico del motor de la bomba, no es solamente medirle la presión. Podemos tener daño electrónico en el motor de la bomba y esa bomba en algún momento determinado deje de funcionar. No es solamente medirle la presión. Entonces es importante la capacitación constante en la reparación de vehículos. Es muy lindo los talleres con todos los chiches, 10 elevadores, pinturita epóxica de colores en los pisos, carteles divinos, infraestructura de locales enormes. Pero si no invertimos en esto, en lo más importante, no vamos a poder resolver esos problemas. Por algo este vehículo pasó por 3-4 talleres y terminó viniendo acá por recomendación. Así que vamos a hacer un diagnóstico serio, no vamos a estar cambiando componentes por cambiar. Si bien el escáner nos orientó hacia unos problemas que tenemos, ahora vamos a guardar el reporte, lo vamos a imprimir para tenerlo, vamos a borrar todos los fallos y vamos a trabajar sobre todo sobre el sensor de posición de árbol de levas, pero con el osciloscopio. Bueno, ya borramos los códigos de error, estoy haciendo una lectura de algunos datos en vivo que son importantes, como por ejemplo el vehículo ahora está frío totalmente, hace frío hoy, tenemos una temperatura ambiente ahí de 15 grados, la presión atmosférica está en 1010, estamos en un país acá en el llano, por lo general son 1024 hectopascales, o sea que ahí estamos perfectos. La posición de mariposa está en 0, el acelerador no está pisado. Si nosotros pisamos, ya le hice la prueba, la aceleración sube, eso está todo bien. Voltaje de batería en 12.8, ya lo habíamos visto con el analizador, o sea que en los datos en vivo no tenemos nada que nos muestre algo mal en esto. La temperatura está correcta, el sensor de múltiple admisión está correcto, en este momento el motor está apagado, después cuando esté en marcha debería estar entre 300 y 400 hectopascales el funcionamiento. En este momento, como el motor está parado, está leyendo la presión atmosférica del lugar donde estamos, así que en ese sentido
no vemos nada extraño, vamos a instrumentar el osciloscopio y vamos a empezar a trabajar sobre el sensor de posición de árbol de levas. Y después, en todo caso, vamos a seguir viendo y monitoreando otros sensores y actuadores. Bien, allá tenemos el banco de diagnosis, tenemos instrumentado el osciloscopio, ya hicimos las configuraciones para la lectura de un sensor de posición de árbol de levas. Ahora con la punta lógica vamos a buscar, ya que no tenemos diagrama, que es otra cosa fundamental para poder trabajar, tener los diagramas, pero en caso de que no tengamos los diagramas tenemos varios métodos para ubicar el pinaje de cualquier sensor o actuador. Acá tenemos el conector del sensor de fase, tenemos que tener señal positivo 12 volt, señal de salida y negativo. Vamos a medir acá, ahí tenemos el negativo. Vamos a medir en esta otra punta, tenemos que tener 12 volt, voltaje de batería, perfecto, 12 volt. O sea que nuestro cable de señal va a ser el del medio. Ahí tenemos que tener retorno de la computadora con una señal de referencia de 7.5 volt. Eso es lo que nos está mandando la computadora en este momento. Tendríamos que tener una señal de referencia de 5 volt cuando esté en funcionamiento. Vamos a conectar el osciloscopio, vamos a poner negativo y conectamos el cable de señal a esta otra punta del osciloscopio. Ahí estamos. Ahí, perfecto, ahí tenemos positivo. Vamos con la otra pinza del osciloscopio, vamos a poner a negativo. Ahí ya tenemos lectura. Vamos a encender el motor, tenemos que tener una onda de pulso cuadrada y no sé si podemos ver en este momento en el osciloscopio el motor no arranca, ¿sí? Y no tenemos señal. Vamos de vuelta, motor no enciende. Vamos a apagar el escáner que por dar arranque se nos desconectó y está pitando. Bueno, ahí veíamos en la pantalla del osciloscopio que no tenemos señal del sensor de posición de árbol de levas y la camioneta en este momento no arranca. Hoy arrancó, ahora en este momento no arranca y no tenemos señal en el sensor de posición de árbol de levas. Así que tenemos voltaje de entrada 12 volt, voltaje negativo y voltaje de referencia de la computadora, que es por donde tendría que generar señal el sensor y generarnos un voltaje de salida. En la pantalla del osciloscopio en ese momento teníamos que ver una onda cuadrada de funcionamiento que no estamos teniendo. Bueno, en este momento la camioneta sí prendió y allá podemos ver que tenemos pulso de onda cuadrada en ese sensor. ¿Sí? Ya habíamos monitoreado sus alimentaciones, o sea que no hay problema en el cableado. Y si tuviésemos señal en él y siguiera sin prender, podemos ir al pinaje de la ECU a ver si no tenemos algún problema de cableado en el camino y que a la ECU no le esté llegando la señal de posición de árbol de levas. Pero recién veíamos que le dábamos arranque a la camioneta y no se generaba señal en el árbol de levas y la camioneta no prendía. En este momento le di arranque, la camioneta prendió y tenemos señal
de posición de árbol de levas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarla prendida un rato y vamos a ver qué pasa con esa señal, si esa señal se llegase a perder. Hay vehículos que pueden funcionar una vez que están en marcha solamente con la señal del cigüeñal, pero precisan para prender la señal del árbol de leva. Hay vehículos que si pierden la señal del árbol de leva se apagan por más que tengan señal en el cigüeñal. Vamos a medir el voltaje de referencia. Vemos que está oscilando alrededor de 10 volts. Está generando señal. Podemos cambiar las funciones de la punta lógica para medir frecuencia. Vamos a ver la onda cuadrada. Ahí. Podemos ver lo mismo que estamos viendo en el osciloscopio en nuestra punta lógica. Ahí está la importancia del equipamiento, la importancia de la capacitación, la importancia de saber cómo trabaja cada sensor, cuáles son sus valores, sus referencias, sus alimentaciones. ¿Sí? No puede ser que el vehículo lo hayan diagnosticado teóricamente en varios lugares y no hayan visto que estamos teniendo un problema en el sensor de árbol de levas. Ya habían condenado hasta la computadora, habían hecho cosas innecesarias. Una vez que el motor está prendido se siente perfectamente. Tenemos algunos ruiditos en la imagen, unos picos que se forman en algunos momentos ahí en la imagen. Sí, pueden ser pequeños fallos, pueden ser interferencias o realmente podrían llegar a ser pequeños fallos en el funcionamiento de ese sensor. Lo vamos a dejar prendido un rato, que el motor caliente, y vamos a ver qué pasa con esa señal. La vamos a apagar y vamos a intentar volver a prenderla a ver si el sensor genera señal o no. Aclarar otra cosa, nosotros podríamos decir que puede ser un fallo en la correlación o en la puesta a punto del motor. No, en este caso no, porque el código que nos da es referente al voltaje del sensor y no es un código referente a correlación de posición entre árbol de leva y cigüeñal. Cuando tenemos un código de correlación es porque podemos tener una puesta a punto mal hecha, que hayan cambiado la correa de distribución y el motor no esté correctamente a puesta a punto. Entonces ahí vamos a tener un código de error referente a la correlación de la posición del sensor de posición de árbol de leva y el sensor de cigüeñal. En este caso el código de error que nos daba es referente al voltaje del sensor del árbol de leva. Vamos a hacer una lectura de códigos a ver si en el momento que la camioneta no nos prendió la computadora pudo volver a detectar. Yo ya le había borrado todos los códigos al vehículo. Había hecho un borrado de códigos, así que no tendría que tener ningún código de error, pero justo al momento de que la fuimos a prender, bien, nos volvió a generar todos los mismos códigos de error que habíamos borrado. Volvió a dar código de error en los sensores que habíamos borrado. Vamos a hacer un nuevo barrido y una nueva lectura. No tendría que tener ningún código de error. Eso sí, si lo hacemos sin apagar el vehículo. Ahí borramos los códigos. Vamos a hacer una lectura de códigos y nos dice que no hay códigos de error. Perfecto. Ahí tenemos la memoria limpia de la computadora. Tenemos algunos picos de tensión que se forman ahí en lo que es el sensor de posición de árbol de levas. Tenemos una imagen estabilizada, la vamos a dejar un rato funcionando y vamos a ver qué pasa con eso.
Bueno, muy bien, tuvimos el vehículo prendido rato y en ningún momento el sensor de posición de árbol de leva dejó de emitir señal, pero al momento de apagarla nos vuelve a pasar lo mismo. Cuando damos arranque no tenemos señal que provenga del sensor de posición de árbol de levas, ¿sí? Ahí tenemos el sensor, tenemos el voltaje de referencia en la línea del 0. Vamos a ver qué voltaje tenemos acá. Tenemos negativo en el sensor, ¿sí? No deberíamos tener negativo en el sensor. En la línea de salida nos está generando voltaje negativo. Podemos tener un sensor en corto. Así que bueno, ahora vamos a dar arranque. Vamos a dar arranque y vamos a monitorear el osciloscopio y vamos a ver que al momento de darle arranque no está arrancando y no nos está generando señal en el sensor. Ahí no hay señal en el sensor. Ahí quiso, ahí genera señal y ahí recién empezó a generar señal y arrancó. Todo ese tiempo vimos que el sensor no generaba señal. Ahora nos está generando señal. Lo mismo que podemos ver en el osciloscopio. Vamos a cambiar a voltaje y vamos a ver que ahora el voltaje va a estar variando, porque tenemos una señal de onda guardada que va a variar de 0 a unos 10 volts aproximadamente. O sea, tenemos el sensor funcionando, pero una vez que lo apagamos el sensor deja de generar señal por un buen rato y cuando él genera señal el motor prende. Vamos a hacer otra lectura de códigos nuevamente a ver si se nos volvió a generar el código referente a sensor de árbol de levas. Va a quedar un video un poco largo, pero va a estar bueno porque estamos diagnosticando en tiempo real el fallo que está teniendo este vehículo, ¿sí? Vamos a leer códigos de error y se nos volvieron a generar todos los mismos códigos de error. Tenemos código de error en el banco 1, banco 2, ahora nos dio un código de error también en la electroválvula de canister. Bien, vamos a hacer una lectura de caída de tensión. Esto es muy raro que al momento de darle arranque se nos estén generando todos esos códigos de error. No nos dio, en este momento no nos dio código de error en el sensor de árbol de leva, pero nos dio un montón de códigos en otros sensores que esos códigos ya estaban apagados. Eso no es normal. Sí, vamos a hacer un análisis de caída de tensión, vamos a desconectar los inyectores y vamos a hacer una caída de tensión al chasis y al motor para ver si no estamos teniendo algún problema de negativo y que por eso al momento de darle arranque estemos perdiendo los valores de alimentación de esos sensores. Bien, para esta prueba vamos a usar el multímetro en escala de 2 volts. Vamos a poner el negativo del multímetro en negativo de batería y pusimos el positivo del multímetro en el negativo que va de la batería a carrocería. Vemos que no tenemos ningún otro cable que alimente directamente a otros componentes como computadora y demás. Así que si llegamos a tener una caída de tensión muy grande en lo que es la conexión a negativo, podemos estar teniendo un problema de falta de alimentación de los módulos. Entonces al momento de darle arranque, como decía, se genera un problema de voltaje, por lo cual el motor no entra en funcionamiento porque no genera la computadora
el voltaje para esos sensores. Acá no debería de sobrepasar los 500 milivolts. Vamos a dar arranque, desconectamos todos los inyectores para que el motor no vaya a prender y le vamos a dar arranque por unos segundos a ver qué sucede. Bien, perfecto. Ahí vemos que la caída de tensión no superó los 200 milivolts, está perfecto. No tenemos caída de tensión desde lo que es del borne negativo al tornillo de anclaje a chasis. Ahora tenemos que llevar este cable hasta la computadora y ver si no tenemos una caída de tensión en la computadora que nos esté generando ese conflicto. Bien, ahí tomé un punto de anclaje a carrocería, que es donde sale ese cablecito negro que va para la unidad de control de motor que está ahí, y vamos a hacer la misma prueba acá. Decía que ahí tomé conexión, cable rojo, se ensució el lente de la cámara, voy a pausar para limpiarlo. Perfecto. Tenemos conectado el multímetro allá, donde tenemos un conector que sale negativo hacia la ECU de motor. Tenemos multímetro en 0. Vamos a dar arranque. Ahí pegó un pico de 300 milivolts, está dentro de lo correcto, pero nunca se sobrepasó. O sea que la caída de tensión hacia la computadora, digamos que no tenemos ningún inconveniente. Vamos a hacer una última prueba de caída de tensión. Vamos a desconectar el arnés de la computadora y vamos a medir el voltaje de alimentación de la computadora mientras damos arranque para ver que el voltaje sea estable. Bien, ahí desprendimos el arnés de la computadora, ubicamos en el pinaje cuál es la alimentación negativa. Tenemos el multímetro colocado en serie para medir la caída de tensión en el conector negativo que le llega a la computadora directamente. Ahí no podemos tener fallos. A ver, fundamental, sí, el uso del escáner es fundamental. El escáner nos está direccionando el diagnóstico hacia dónde puede haber un problema. Nos marcó que el sensor de fase estaba teniendo un problema. Lo pudimos comprobar con el osciloscopio, de que al momento de darle arranque no genera señal, demora bastante en comenzar a generar señal, pero él necesita alimentaciones eléctricas también para funcionar. Entonces es fundamental medir las caídas de tensión para ver que no tengamos en el momento de que le estamos dando arranque una caída de tensión muy grande, que la computadora no libere los voltajes. Sí, ya probamos los voltajes en contacto y están correctos, pero hay que probar los voltajes también en funcionamiento, porque si el sensor no está alimentado correctamente tampoco va a generar señal. Entonces es fundamental hacer estas pruebas para determinar a ver cuál es el problema real. Nosotros no podemos usar el escáner como un método de cambiar componentes. El escáner nos direcciona el diagnóstico hacia un lugar y nosotros después, con el uso de otros métodos y equipamientos, tenemos que ir hasta el punto exacto de cuál es el problema que está teniendo el vehículo. Donde nosotros llegáramos a tener un problema de alimentación eléctrica, podemos llegar a cambiar 40 sensores de esos, que el problema va a seguir. Entonces, antes de condenar el sensor, vamos a hacer un diagnóstico correcto y preciso de cuando estemos 100% seguros que es el sensor. Ahí vamos a tomar la decisión de reemplazarlo. Vamos a medir la caída de tensión en el negativo de la ECU. Llegó a un pico de 350 milivolts, está dentro del parámetro, está correcto. Ahora vamos a
medir las tensiones de alimentación. Vamos a medir que tengamos 12 volt en la ECU, así que ahora vamos a sacar el multímetro de la batería. Vamos a subirlo a 20, ya que el sistema trabaja con 12 volt. Vamos a subir el multímetro a 20 y vamos a pinar directamente desde la ECU para ver el voltaje positivo y negativo sumado, si llega a los 12 volt, y que en el momento de darle arranque ese voltaje no caiga por debajo de 9 y nos esté faltando alimentación en la ECU. Ok, ahí tenemos pinado el multímetro en negativo y positivo de entrada a la ECU. Tenemos conectado a la entrada de la ECU, positivo y negativo. Tenemos una lectura de 12.26, que es el mismo voltaje de batería que tenemos, ¿sí? Ahora tenemos que medir caída de tensión para ver. 12.5 y a la ECU le están llegando 12.26. Estamos dentro de lo correcto, consumidores prendidos, hay cosas que están consumiendo corriente de la batería hacia allá. Podemos tener una pequeña diferencia. Vamos a ver a cuánto cae el voltaje al momento de dar arranque. Bien, al momento del arranque pegó un pico de 9 y algo, que era lo mismo que habíamos visto en la batería con el analizador, que bajaba por debajo de 9.60, pero no llegaba a 8. Después se estabilizó en 10, 9.27 y después quedan 10 volt. O sea que no tenemos una desalimentación de la computadora de motor, ¿sí? Tenemos que la alimentación de la computadora de motor es correcta. Vamos a tener un montón de códigos de error después generados porque desconectamos los inyectores, desconectamos la computadora, hicimos pruebas, entonces hay que borrar todos esos códigos para no confundirnos, porque vamos a tener códigos generados por nosotros mismos. Pero bueno, todo está apuntando a que efectivamente el sensor de posición de árbol de levas está defectuoso. Después vamos a tener que chequear otros componentes de los que nos está dando códigos de error, para ver si esos componentes también tienen algún tipo de problema. Bueno, acá estamos leyendo algo que está buenísimo. Estoy midiendo el voltaje directamente en el sensor y al momento de darle arranque en el sensor, el voltaje del sensor desaparece, cae a 0 y queda ese sensor sin alimentación. Podría ser un problema de la computadora, podría ser un problema de el sensor en corto, podría ser un problema del ramal que viene hacia el sensor que esté mal, ¿sí? Nosotros podemos medir voltaje con el multímetro y ver un voltaje correcto, pero cuando aplicamos consumo en un cable que pueda estar deteriorado, la cantidad de corriente efectiva que llega puede ser menor. Nosotros podemos tener una lectura con el multímetro, que es un instrumento muy, sensible. Entonces nos va a leer continuidad, nos va a leer voltaje, que puede estar pasando por un pelito de un cable, pero cuando aplicamos un consumo eléctrico grande, nos falta energía. Es como si fuese una manguera tapada que deja pasar un poquito de agua, pero cuando precisamos cantidad, no es la cantidad de agua suficiente. Yo ahora le di arranque acá, el coche no está arrancando, ponemos en contacto, vemos que tenemos 12 volt en el sensor, estamos midiendo directamente en el sensor. Allá tenemos señal en el osciloscopio, o sea, señal me refiero de osciloscopio porque al momento de darle arranque no se genera señal en el osciloscopio y el voltaje acá cae a 0. Puede estar muy de la mano con lo que está pasando con el sensor. Ahí el voltaje cae a 0, no hay señal de árbol de levas, el motor no arranca, ¿sí? Ahí para de dar arranque, automáticamente el motor no arranca, se nos desaparece el voltaje en el sensor.
¿Qué voy a hacer? Voy a desconectar el sensor para ver si esa caída de voltaje es por un cortocircuito del propio sensor o la computadora no nos está liberando 12 volts. Bien, con el sensor desconectado, tenemos que el voltaje se nos cae a 0 al momento de darle arranque. Entonces el sensor nos queda sin alimentación. ¿Qué es lo que podemos hacer para saber qué es lo que se nos está cayendo? Vamos a alimentarlo a 12 volts directamente en la batería. ¿Sí? Ahí tenemos 12 volts. Si se cae el negativo, se va a bajar el voltaje. Vemos que el negativo se mantiene estable, o sea que lo que estamos perdiendo es alimentación de 12 volts en el sensor. Esa alimentación de 12 volts tiene que provenir de la computadora de motor, ¿sí? O también puede provenir de un relé principal. Teníamos un código de error de muchos sensores que son alimentados por 12 volts desde el contacto y podemos estar teniendo un problema ahí. Vamos a ver, nos decía de la electroválvula de canister. Vamos a ver el positivo de la electroválvula de canister, a ver si le está pasando lo mismo. Bueno, ahí vemos también en la electroválvula del canister, que es otro de los componentes que nos estaba marcando código de error en el escáner. La electroválvula del canister, estamos con alimentación de 12 volts y al momento de dar arranque el voltaje se cae y perdemos el voltaje de alimentación de este actuador, que nos está dando un código de error en este actuador. Lo otro que nos está dando código de error es en los sensores de oxígeno. Ya desconectamos este componente y ya lo probé para ver si este componente estaba en corto y es lo que nos estaba aterrizando la corriente. No es la electroválvula de canister. Así que vamos a seguir buscando a ver qué es lo que nos está aterrizando el voltaje de alimentación. Esto nos va a llevar un poco más de tiempo porque no tengo diagrama eléctrico de este vehículo. Es fundamental tener los diagramas eléctricos a veces de los vehículos, pero a veces es imposible. Con tanta cantidad de vehículos y demás es muy difícil. Lo otro que nos está marcando código de error es en los sensores de oxígeno. Así que vamos a probar las alimentaciones de los sensores de oxígeno. Y vamos a seguir buscando. Evidentemente hay una caída de tensión de alimentación de esos sensores que son fundamentales para que el motor entre en marcha, sobre todo el sensor de posición de árbol de levas. Se ve que son sensores que comparten todos la misma alimentación. En el escáner también tenemos un código de error de alimentación, de tensión de alimentación. No hay que olvidarse de ese código de error. Pudimos ver que no es problema de batería, no es problema de caída de tensión por negativo. Estamos teniendo un problema de caída de tensión por positivo. Entonces perdemos la alimentación en el sensor de posición de árbol de levas y ahí el motor no entra en marcha. Vamos a seguir buscando, vamos a hacer otra lectura de código de error. Va a quedar larguísimo este video, larguísimo, pero no tiene desperdicio, está muy bueno. Acá estamos leyendo códigos de error nuevamente. Sistema voltaje, tenemos un mal funcionamiento. Ahí tenemos un código de error referente a la alimentación eléctrica. Sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2, este es el que va después del catalizador. Válvula de canister, ya la chequeamos. Sensor de oxígeno número 1, banco 1, este es el que va antes del catalizador. Y tenemos un código de error en el fan del electroventilador del motor. También circuit low, o sea, todo circuit low. Tenemos poca alimentación en todos esos componentes. Es una cosa en común que tenemos, es algo que está generando esa falta de corriente.
vamos a monitorear el sensor de oxígeno número 1. Acá estamos, 12 volt, tensión de alimentación. Vamos a ver si esa alimentación se cae cuando le damos arranque. Y ahí vemos que esa tensión se nos cae cuando le damos arranque al vehículo. Efectivamente estamos teniendo una caída de tensión en todos esos componentes. ¿Qué quiere decir? Que si hubiésemos cambiado el sensor de árbol de levas no hubiésemos solucionado nada, porque lo que estamos teniendo en el sistema es una caída de alimentación, una caída de tensión en la alimentación de esos componentes. ¿Cuál necesita para prender el motor? Principalmente en este momento el sensor del árbol de levas, para que él pueda empezar a generar señal y el motor entre en funcionamiento. Esos componentes muchas veces se alimentan de alguna línea que va a la computadora desde algún relé externo. Este coche, nos dijo el cliente que tuvo problemas con la alarma y la tuvo que desconectar. Pasa muchas veces con instaladores de alarma que cortan los cables de la bajada principal acá de la llave para ponerle un cortacorrientes a la alarma, y a veces esos relés pueden generar problemas. Dejan los cables atados, no los sueldan y puede generar problemas. Es un cable bien grueso que alimenta el sistema, que va después de la llave. Así que vamos a chequear eso antes de seguir con el diagnóstico, a ver qué está pasando con esa parte, cómo está hecho el sistema, si tiene o no tiene cortacorriente puesto desde la alarma, y que no sea eso lo que nos está generando la caída de tensión al momento de dar arranque, que tengamos algún cable cortado ahí, que no fue soldado, que el relé del cortacorriente esté fallando y no esté dejando pasar la corriente suficiente al momento de darle arranque. Y nos estén quedando todos esos sensores sin alimentación eléctrica. Bueno, acá sacamos la tapa de la columna de dirección. Efectivamente tiene un cortacorriente hecho la alarma con este relé que trae. Miren cómo están los cables. Tenemos los cables atados, no están soldados. Así que bueno, vamos a sacar esto, unir el ramal como va, y vamos a volver a medir la caída de tensión, a ver si tenemos alguna mejora o no. Pero esto así no puede estar, es una locura lo que hacen las casas que instalan alarmas. Acá tenemos, miren el grosor del cable, lo que es. Si bien en este caso respetaron casi el grosor, tenemos cables atados en la zona donde el vehículo tiene mayor consumo. Y bueno, esas son las cosas que generan problemas después en los vehículos. Muchos de estos vehículos que tienen inmovilizador, quizás no medí la llave todavía con mi probador, pero muchos tienen inmovilizador y le hacen esto igual. Destrozan la instalación eléctrica original sin sentido, porque el vehículo de repente ya trae inmovilizador en la computadora, y después empieza con problemas eléctricos y tenemos estos problemas. Voy a solucionar esto primero, medir la caída de tensión nuevamente para poder seguir avanzando y no condenar algún componente o algo de manera innecesaria. Bueno, seguimos trabajando en la Cherry. Ya tengo algo medio encontrado, ¿sí? Desarmé la columna de dirección, como vimos, o sea, las tapas. Desconecté el cortacorriente que le habían hecho, simplemente lo empalmé atándolo fuerte ahí, después eso lo voy a soldar. Si bien el problema no está ahí, vamos a prolijar eso porque el cliente no está utilizando la alarma, porque se dispara sola, y aparte de esos cortacorrientes y con los cables flojos así, pueden generar problemas como el que estamos teniendo. Bien, estamos monitoreando, tomamos como referencia uno de esos tantos sensores que nos están dando error, y en este caso el del sensor de fase. Como pudimos ver,
si bien el escáner nos redireccionó hacia un punto de comienzo, no se debe utilizar para cambiar piezas. No es una herramienta para cambiar piezas. Es una herramienta fundamental de diagnóstico, pero no es para cambiar piezas su función, sino para saber interpretarlo y leer lo que nos está diciendo. En este caso nos estaba redireccionando a varios sensores. No es común tener una falla en mucha cantidad de sensores. Uno de ellos influye en el encendido del motor, como es el sensor de fase. También nos hablaba de un código de error en lo que era la alimentación del circuito. Podíamos llegar a sospechar que podía ser un problema de la computadora interno, pero viendo diagramas de diferentes autos, si bien yo no tengo el de este, la alimentación que viene a los sensores viene directamente de lo que es el relé principal y de la fusilera, y no viene de la computadora. De la computadora tenemos señales de negativo para algunos sensores y señales de referencia para el funcionamiento. En este caso, esos sensores vienen alimentados desde el relé principal del vehículo, y haciendo varias pruebas en el relé principal, tengo el vehículo en contacto, me llevé el multímetro para adelante. Ahora vamos a ir para adelante donde va el relé principal. Acá estamos con el multímetro alimentado desde el sensor de fase, la alimentación que le llega al sensor de fase como estuvimos trabajando todo el tiempo. Tenemos 12.4, la batería después de tanta prueba se ha ido bajando el voltaje, pero todavía podemos continuar trabajando. Acá tenemos la fusilera principal, estamos corroborando con el diagrama, nos dice que el relé principal, este main relay, es este que está acá. Primero pensé que era un problema del relay porque lo conecté, cambié de lugar con el del cooling fan, alta velocidad del ventilador, del electroventilador, y prendí la camioneta y el voltaje no se caía. Dije, bueno, está dañado el relay. Sí, vamos a sacar este relay y vamos a ver que al sacar el relay este voltaje se cae. Y nos quedamos con el mismo voltaje más o menos que nos marcaba en el sensor cuando le damos arranque, que no es suficiente para que el motor entre en funcionamiento porque el sensor no tiene la alimentación de 12 volts. Colocamos el relay en su lugar, el voltaje vuelve. Pero ¿qué tenemos? Tenemos acá unos fusibles, este por ejemplo que alimenta la ECU de motor, ECU battery, y si movemos ahí tenemos un falso contacto acá en la fusilera principal del vehículo, en ese fusible. Lo vamos a extraer. ¿Y qué es lo que podemos ver? Un fusible fundido. No sabemos si esto es un fallo colocado. Lo vamos a ver en la lupa. Tiene como la pata de adentro venida hacia afuera y termina ahí. Primero pensé que era un problema de falso contacto en las fusileras. Las fusileras de los autos chinos suelen tener problemas en los contactos porque son de mala calidad. Ahí vemos que nos quedó un voltaje de 1 volt. Al sacar ese fusible, movemos la fusilera y no tenemos más ese falso contacto. Pero este fusible está raro porque no se cortó adentro y el alambre pasa por acá. Ahora lo voy a mostrar en la lupa más precisamente y vamos a corroborar eso. Voy a colocar un fusible nuevo y de buena calidad y seguimos. Tenemos un fusible 10 amperes de mejor calidad que esos que están puestos. Lo vamos a colocar. Ahí tenemos que volvió el voltaje, se activó la bomba de combustible. Lo vamos a mover. No hace más ese falso contacto. El voltaje está estable. Ahora vamos a ir adentro y vamos a corroborar a ver si hay caída de tensión en los sensores al momento de dar arranque.
Bien, acá dejamos todo así, vamos a ir adentro. Ya llevamos el multímetro para adentro. También tenemos el osciloscopio conectado allá. Vamos a ver que ahora el voltaje de tensión no cae. Vamos a dar arranque. La camioneta encendió perfecta y el voltaje bajó solamente al voltaje de referencia de 9 y algo de volt, que es la caída de tensión normal. Allá tenemos señal en el osciloscopio del sensor de fase perfectamente. Vamos a apagar la camioneta y vamos a ver que va a generar señal rápidamente. Automáticamente nos generó señal y ahora el vehículo prende enseguida. Ya no tenemos más caída de tensión. Vamos a ingresar con el escáner, vamos a hacer una lectura de códigos y vamos a ver que no tenemos más esos códigos de error que se generaban en esos sensores por la caída de tensión. Todos pueden decir, ahora es un fusible, era un fusible en mal estado. ¿Cómo encontrábamos ese fusible en mal estado si el fusible tenía continuidad? Al medirlo con piloto, con multímetro, con demás, el vehículo no tenía ningún fusible quemado a la vista. Pero como es un falso contacto, está lo que les explicaba hoy, el hecho de la cantidad de corriente que pasa. Nosotros medimos con la lámpara de prueba, con el multímetro y demás continuidad, y nos va a generar esa continuidad, nos va a dar bien. Pero cuando nosotros le metemos consumo, o sea que precisamos que pase X cantidad de amperaje por ese cable, no nos da, como pasaba con ese fusible de 10 amperes, que ahora lo vamos a ver en la lupa, porque la verdad que está extrañísimo el modo de que ese fusible se dañó. Vamos a borrar los códigos de error, vamos a leer nuevamente, tenemos que no hay códigos de error. Vamos a apagar el vehículo, vamos a dar arranque, salimos del escáner, el vehículo enciende perfecto, vamos a entrar nuevamente y vamos a ver que los códigos de error que se nos generaban automáticamente al momento de prender el vehículo por la caída de corriente que teníamos de esos sensores, no debería de haberse generado más y no tendríamos que tener códigos de error. Vamos a entrar nuevamente al modelo del vehículo, computadora de motor, vamos a elegir la computadora correcta, vamos a leer códigos de error y efectivamente no tenemos más códigos de error. ¿Sí? El problema del vehículo está solucionado. Tenemos una lectura correcta en el sensor de fase, tenemos que ya no hay más caída de tensión en los sensores al momento de dar arranque. Vamos a emprolijar esto, retirar la alarma vieja, soldar el cable principal de la llave para sacar ese invento que le hicieron, que repito, no es el problema que tiene el vehículo, sino que el problema estaba acá, en la fusilera principal. Yo ahora voy a colocar el fusible que tenía, que lo tengo acá, y lo vamos a medir con la punta de prueba para que vean que el fusible funciona y que nos puede inducir a un mal diagnóstico, porque al momento de chequear los fusibles todo funciona. Bueno, ahí tenemos el fusible dañado, ¿verdad? Como se puede ver, tiene el alambre hacia afuera tocando en la pata. Este es el fusible nuevo. Vamos a cambiar la punta de prueba a continuidad y vamos a chequear estos fusibles. Ahí tenemos puesta la punta de la punta lógica, acá tenemos la otra punta y ahí tenemos continuidad, el fusible nuevo, ¿sí?
acá tenemos el fusible viejo. Voy a ponerlo, quiero que se vea todo en el video, pero con una mano estoy dificultando mucho y no quiero que quede muy largo tampoco el video. Ahí tenemos el fusible viejo, ahí se puede ver el alambre hacia afuera. Tocamos en el fusible viejo. ¿Ah? Y tenemos continuidad. O sea, ¿quién va a condenar ese fusible que tiene un problema? Nadie. Vamos a agarrar el fusible viejo. Ahí se ve el alambre cómo toca en la pata esa que está como salido hacia abajo. Lo vamos a instalar en el coche. Ahí se activó la bomba de combustible y demás. Y lo vamos a medir en su casillero para que vean que ese fusible está dejando pasar corriente. Efectivamente. Vamos a traer una aguja porque la punta no entra. Voy a pausar para que no se haga más largo, pero vamos a medirlo puesto. Ahí estamos con los dos fusibles. Este fusible de buena calidad tiene para testear puesto, ¿sí? Lo vamos a colocar, que es el que va a quedar, que está bien. Ahí sentimos que activó bomba de combustible y demás. Este fusible tiene para monitorearlo puesto, cosa que el fusible viejo no tiene. ¿Está? Vamos a reemplazar acá a voltaje. Teníamos la pinza en resistencia. Ahí tenemos voltaje positivo de un lado, positivo del otro del fusible. Pero este fusible no tiene, ¿sí? Los orificios que tiene no comunican con nada. Entonces no lo podemos medir puesto. A diferencia de este fusible que es de mejor calidad. Pero cuando lo medimos con la pinza, con la punta de prueba en continuidad, el fusible nos da continuidad. Ahí tenemos el fusible. Vamos a cambiar acá a continuidad y este fusible jamás diríamos que está quemado o que está cortado o que está dañado. Vamos a ir a la lupa y vamos a ver bien el daño que tiene ese fusible. Bueno, acá estamos con la lupa analizando el fusible. Ahí podemos ver cómo se salió de adentro el alambre y toca en la pata. Esto es increíble. No sé si esto es una falla, si esto fue provocado. La verdad que nunca vi un fusible que se rompiera de esa forma. Muchas veces se queman adentro y queda tocando en la pata, pero de que la pata se baje y quede alojada ahí de esa forma, o sea, el filamento, digamos, del fusible se baje y quede tocando la pata por el lado de afuera, nunca lo vi. La verdad, nunca lo vi. Vehículo que ha pasado por varios talleres ya y no pudieron encontrar el problema. El problema estaba acá. Hubo que hacer un diagnóstico muy completo, muy profundo para llegar hasta ahí. La verdad que estaba muy difícil porque si le medimos continuidad, como ya hicimos en las pruebas, el fusible tiene continuidad, pero lógicamente, como tiene ese falso contacto ahí, al momento que precisa energía de verdad, se quedaban los sensores sin energía. Esta camioneta estuvieron a punto de condenarle la computadora, le cambiaron la batería y no sé si decir gracias a Dios el taller que hizo el diagnóstico, los talleres que pasó no tenían escáner o no la escanearon o no sé qué pasó, porque si hubiesen visto todos esos códigos de error que daba de diferentes sensores, lo que hay la mayoría que no tiene las capacitaciones, se compran un escáner y creen que eso es la solución, comprarse un equipo de diagnosis y con eso ya está.
no necesito capacitarme, no necesito aprender a usarlo. Es una herramienta para cambiar partes y no es así. El escáner es un equipo súper necesario, que nos puede orientar y nos puede dirigir a un diagnóstico, sí, pero no es una herramienta que la usemos para cambiar componentes y cambiar piezas. El escáner es mucho más que eso. Hay que aprender a usarlo, hay que capacitarse. Está todo bien con tener 10 elevadores en un taller, el piso de colores, todo eso, pero hay que invertir en lo más importante, que es ir a aprender. Nosotros en este caso podíamos haber demorado muchísimo menos el diagnóstico de lo que demoramos. No teníamos diagramas eléctricos, pero ¿qué es lo importante? Saber cómo las cosas funcionan, saber qué valores tengo que tener yo en cada componente del vehículo. Tengo que saber cómo funciona, cómo se alimenta, cómo son las señales. Si yo sé todo eso, puedo trabajar sin los diagramas eléctricos. Es más difícil, pero puedo trabajar porque yo entiendo cómo funciona el sistema. Acá estamos haciendo una última lectura de códigos de error. Ahora no hay códigos de error. Teníamos códigos de error en 4 o 5 componentes diferentes. Era una locura. Cualquiera que piense que el escáner es para eso hubiese puesto a cambiar cosas, hubiesen seguido cambiando cosas, hubiesen cambiado la computadora de motor. Ya hicimos la reparación del vehículo en lo que es la columna de dirección, dejando el cableado del mazo original como va. Se retiró toda la alarma esta que estaba desconectada y se prolijó toda la instalación eléctrica para que quedara todo normal. Después, si el cliente quiere instalar una alarma, le vamos a instalar una alarma de forma correcta. Siempre que entreguen un vehículo, que venga por lo que venga, se revisa refrigerante, se revisa aceite de motor. El refrigerante de motor estaba súper bajo, ya se completó, y el aceite de motor está por debajo del mínimo. Después un vehículo sale del taller de ustedes, ¿sí? Ahí tenemos la varilla limpia. Un vehículo sale del taller de ustedes, se le rompe cualquier otra cosa y terminan teniendo un problema con un cliente por no haber revisado. Por debajo del mínimo tenemos el aceite de motor, full, low, ahí podemos ver, por debajo del mínimo. Vamos a completar el nivel de aceite de motor, ya completé el refrigerante y el vehículo está pronto para entregar. ¿Que se va a cobrar el diagnóstico? Por supuesto que se va a cobrar el diagnóstico. ¿Era un fusible? Sí, era un fusible, pero el diagnóstico hay que cobrarlo. Esa es la parte cara de trabajo, el diagnóstico, saber lo que era, que el cliente no pierda más tiempo, que el cliente no gaste dinero de forma innecesaria, no cambiar componentes de forma innecesaria. De eso se trata, el hacer un correcto diagnóstico. Y por supuesto que ese diagnóstico hay que cobrarlo. Así que cobren los diagnósticos, esa es la parte importante del trabajo. De repente el componente, como en este caso es un fusible que vale 2 pesos, el diagnóstico es lo que vale. ¿Cuánto hubiese gastado este cliente si cambian computadoras, si cambian todos esos sensores? Ya cambiaron la batería, estuvieron trabajando en la bomba de combustible, el tiempo que perdió se quedó en la calle, en fin, todo eso vale muchísimo más que lo que vale un diagnóstico bien hecho. Así que bueno, trabajo finalizado, Cherry Yuyo está pronta para entregar, solo falta completar el nivel de aceite de motor. Vehículo finalizado, una mañana de trabajo a un vehículo que pasó por varios talleres. Entró a las 10 de la mañana, empezamos a trabajar en él, son las 3 de la tarde, se trabajó en otros coches más que hay todavía. Trabajo solo y el vehículo está pronto. Así que vean la importancia de lo que es la capacitación, la importancia de los equipos necesarios para trabajar, en cuánto tiempo pueden resolver un problema que otros no pudieron resolver.